Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón de Anna de Frozen. Vamos a hacerle los bordados de su capa. También vamos a unir las dos piezas de la capa. Bordaremos su carita. Vamos a bordar ya los ojos y vamos a colocar la ropa que va cosida y ya os digo dónde va. Así que bueno, pues vamos a empezar. Vamos a comenzar haciendo los bordados de la capa. Los vamos a hacer solamente en la pieza azul, ¿vale? Antes de unir, los vamos a hacer en la pieza azul. Y os voy a dejar aquí unos segundos para que pongáis en pausa el vídeo si queréis y tengáis el diseño bien, ¿vale? Que os pueda ayudar a bordar. De todas formas yo lo iré bordando en el vídeo, pero bueno, os lo voy a poner así. Si queréis hacer una captura o si queréis poner el vídeo en pausa. Vamos a empezar haciendo estas pequeñas S de cada lado. Luego aquí en el medio lleva un punto francés. Después lleva 1, 2 y 3 rayitas así de cada lado, como en diagonal. Aquí lleva una C y del otro lado como una C invertida, ¿vale? Como si quisiéramos hacer un círculo pero con separación en el medio. Una V un poquito más arriba y otros 3 puntitos. Entonces ahí os lo dejo y vamos a empezar. Estos bordados los vamos a hacer con el color dorado y vamos a comenzar por el punto francés que tiene aquí abajo en el centro. Vamos a meternos más o menos 3 filas, 3, 4 más o menos por ahí, en el medio, ¿vale? Nos vamos a meter ahí en el medio y vamos a comenzar con ese punto porque así ya nos queda como guía para saber cuál es el centro y bordar los dos lados más o menos iguales. Entonces, para hacer el punto solamente metemos la hebra ahí y ahora, estirando un poquito la hebra, con la aguja vamos a enredar esta hebra así 4 vueltas o 3, dependiendo del tamaño que le queráis dar ahí, a vuestro nudo. Entonces, dejadme que lo sujeto bien, que se vea en el vídeo. Una vez que tenemos esas 3 o 4 vueltas ahí, nos vamos a volver a meter justo al ladito, no en el mismo sitio porque si no se nos deshace, pero justo al ladito, metemos la aguja por ahí y vamos estirando y sujetamos ahí para que no se nos deshaga el nudo, ahí. Y así es como se nos queda, una bolita. Una vez que ya tenemos esta bolita, ya vamos a empezar a bordar la S que va por aquí y la que va por el otro lado. Entonces, estas simplemente las vamos a bordar. Vamos a empezar aquí, ¿vale? Fijaros que empieza justo en la misma fila donde tiene el puntito. Entonces ahí empezamos y las vamos a hacer a líneas simples. Entonces solamente vamos a bordar un poquito hacia allá y ya empezamos a subir en diagonal. Y vamos a subir así unas cuantas filas en diagonal, más o menos unas 5 filas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a terminar de hacer la última. Aquí serían las 5 filas y ahora vamos a hacerlo recto. Hasta ahora estábamos subiendo en diagonal, ahora vamos a subir una fila recta. Entonces, en vez de meternos igual que hacíamos en diagonal, lo vamos a hacer así rectito. Y aquí vamos a bordar 2 filas rectas, 1 y 2. Así sería, contando con esto serían las 2, fijaros, yo me meto ahí y 2. Por eso lo cuento antes de tenerlo bordado, pero como una vez que me meto ya salgo para adelante, por eso lo cuento. Pero bueno, son 5 filas en diagonal, 5, y aquí tenemos 2 rectas. Ahora nos vamos a meter una en diagonal hacia adentro. Estas habían ido hacia el extremo, ahora esta viene hacia el interior. Nos metemos una en diagonal hacia adentro. Ahí está una. Y una hacia arriba, recto. Esa es la de diagonal hacia adentro y esta sería recto. Y salimos una en diagonal hacia afuera. Ahí tenemos la de recto
y esta es diagonal hacia afuera. Y ahí estaría la parte de un lado. Tenemos que hacer el otro lado igual, entonces vamos a rematar por aquí, por este lado. Ahí hacemos un nudito para que no se nos deshaga. Cortamos. Esto luego no se va a ver porque como vamos a utilizar en la otra parte de la capa, pues ya no se va a ver. Y vamos a hacer lo mismo por este lado. Nos metemos aquí. Voy a hacer un pequeño nudito porque ahora acabo de tomar la hebra, entonces ahí nos metemos ahí y hacemos lo mismo. Vamos a tejer una de más o menos 3 puntitos así hacia el lateral y comenzamos haciendo las 5 en diagonal hacia arriba. Una vez que tenemos las 5 en diagonal, vamos a hacer 2 rectas igual que allí. Entonces aquí una, a ver, ahí, así está bien, una y otra que serían 2. Y salimos en diagonal hacia adentro para hacer una. Y ahora una recta. Entonces tenemos esta en diagonal y aquí salimos recto para hacer la siguiente en línea recta. Y ahora salimos una fila más arriba en diagonal hacia afuera para hacer igual que allí, una hacia afuera. La marcamos, que es la que nos queda. Y ahí estarían las dos partes. Ahora vamos a hacer el nudito por aquí detrás. Así estaría, y esto si queréis que se vea más gruesito, le pasáis más veces por el mismo sitio, hacéis el mismo recorrido. Yo en esta capa de aquí se lo hice más grueso, pero se lo voy a dejar en esta más finito, me gusta más así, más finito. Entonces bueno, vosotros como veáis, si queréis hacerle más grueso, pues le pasáis más veces, y si no, pues así, más finito. Ahora vamos a hacer las 3 rayitas que tiene, 1, 2 y 3, una en cada fila. Entonces vamos a entrar un punto, una fila por encima de donde hemos hecho este punto. Por ahí nos vamos a meter. Vamos a hacer el nudito. Vale, por ahí nos vamos a meter y vamos a hacer en diagonal hacia arriba y hacia la parte de fuera. Ahí nos metemos en una. Y ya tenemos. Volvemos a salir en la misma fila. Fijaros, en la misma fila donde nos hemos metido. Ahí. Y recto desde este punto. Tomando el mismo punto recto de aquí. Entonces en la fila de arriba así recto. Voy a salir un poquito más aquí. Ahí. Y volvemos a hacer otra diagonal hacia arriba. Que quede también recto con este punto. Donde nos vayamos a meter aquí, que sea recto con este punto. Y ahí ya tenemos otra. Volvemos a hacer lo mismo. En la misma fila donde nos acabamos de meter, hacemos el punto recto desde aquí. Para volver a hacer otra diagonal. Así, recto por los puntos de aquí. Y ya tenemos los 3 en diagonal. Ahora tenemos que hacer los 3 del otro lado. Entonces nos vamos a meter aquí abajo. Tiene que ser en la misma fila donde hemos salido para hacer esta diagonal. Vamos a salir en la misma fila para hacer la otra diagonal hacia el otro lado. Entonces podéis salir en la parte de arriba e ir bajando, o podéis salir aquí como yo y subir, da igual. Entonces nos vamos a ir así en diagonal para hacer ese puntito. Ahora vamos una fila más abajo. Y hacemos en diagonal para hacer el otro puntito. Y vamos a hacer la última. Y ahí estarían las 3 rayitas en diagonal, una de cada lado. Ahora vamos a hacer en esta fila siguiente, en la de aquí,
una C de este lado y una C invertida por el otro lado, dejando una abertura en el medio. Entonces vamos a salir más o menos en el mismo punto que estamos saliendo en fila por aquí, para dejar luego la misma abertura que tenemos aquí en el medio sin tejer. Entonces vamos a salir en esta misma fila de aquí y vamos a hacer una C aquí. Entonces nos vamos a meter un puntito más arriba de donde hemos salido, un puntito más arriba, y salimos así en diagonal por el medio del punto para que nos quede marcada ahí la C. Vamos a pasar así, fijaros, al hacer esto ya se nos queda marcada la C. Entonces así, ahí está. La vamos a asegurar metiéndonos en el mismo punto, pero por fuera de la hebra, para que no se deshaga. Ahí. Y ahora la vamos a hacer por el otro lado. Así que salimos, aquí está, por el punto que corresponde así recto con este de aquí, y hacemos la C hacia el otro lado. Vamos un puntito más arriba. A ver, voy a ponerlo así. Y además voy a corregir esto aquí, que me parece que he salido un poquito mal. Mejor ahí. Así. Y lo voy a poner hacia este lado para que se vea mejor. Salimos un puntito arriba y por la mitad del punto en diagonal. Y así se queda marcada la C. Nos metemos en ese mismo punto, pero por fuera de la hebra, para asegurar. Y ahí ya tenemos esa otra parte bordada. Y ahora nos queda por encima de esta fila una V. Vamos a dejar esta fila sin tejer y la V la vamos a hacer en la siguiente. Entonces salimos justo por el medio de los puntos para que la parte de la V nos quede bien centradita, así, por el medio. Y vamos a hacer una diagonal hacia este lado y una hacia el otro, así que ya aprovecho para salir una hacia este lado y una por el otro. Y ahora ya solamente nos faltan hacer 1, 2 y 3 puntitos, igual que este que hemos hecho aquí. Entonces vamos a salir un punto por encima, una fila por encima, perdón, así en el medio también, y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho para hacer este puntito de aquí. Solamente estiramos la hebra, la tenemos así tiradita, vamos a tomar la aguja y le vamos a hacer 3 vueltas o 4. Nos vamos a meter en ese mismo punto, pero al ladito, o sea, no en el mismo porque se nos deshace, pero justo al ladito, que no se note que estamos en otro lado. Ahí nos vamos a meter y sujetando la hebra, ¿vale? No dejamos de sujetarla. Vamos a ir estirando despacito hasta que el punto se quede hecho. Ahí ya tenemos uno. Vamos a la siguiente fila. Ahí. Y vamos a hacer lo mismo. Sujetamos la hebra. Enroscamos 1, 2, 3 y 4. Nos vamos a meter ahí al ladito. Y sin dejar de sujetar la hebra vamos estirando poquito a poco. Y ya tenemos el punto. Y nos queda uno más, así que vamos una fila más arriba. Y lo mismo. 1, 2, 3, 4. Nos metemos al ladito. Y no soltamos la hebra. Siempre vamos a sujetar la hebra hasta el final. Vamos tirando. Y ahí tenemos el puntito. Y estarían terminados los bordados. Vamos a asegurar haciendo aquí un nudito. Que conste que yo no tengo ni idea de bordar, ya lo digo, o sea, no tengo experiencia en bordar y hago un poco lo que me invento y lo que puedo. Y a veces pues voy aprendiendo también con algún tutorial de YouTube, como los puntitos estos, que los he aprendido aquí en YouTube, en otro canal. Y pues
pues eso voy haciendo, vamos, pero que si alguien sabe bordar mejor que yo y se está asustando, pues no hagáis caso, vosotros hacedlo si sabéis hacerlo mejor que yo. Yo lo hago así porque no sé otra manera, pero bueno, sí que me gustaría aprender, la verdad, me gustaría aprender para hacerlo mejor. Y bueno, pues así queda el bordado. Ahora vamos a unir las dos piezas, esta con esta. Entonces vamos a enfrentarlas así, rectitas. Esto tiene que quedar hacia afuera, obviamente, ¿vale? La otra da igual de qué manera la pongáis porque son iguales las dos. Y con el hilo dorado y con el mismo gancho que hemos estado tejiendo hasta ahora, vamos a ir haciendo puntos bajos, tomando un punto de cada lado de la capa, ¿vale? De este lado de la capa tomamos un punto, del otro lado de la capa tomamos el otro punto, el que quede contiguo, ¿vale? Tratáis de que se os quede así bien igualadita, y ahí ya nos vamos a unir. Ahí vamos a pasar la hebra por las dos partes de la capa, a ver si puedo. Ahí. Hacemos una cadena y vamos a ir haciendo puntos bajos. Entonces tomamos un punto de esta capa y un punto de la otra capa y hacemos un punto bajo. Vamos al siguiente, un punto de esta capa y un punto del otro y un punto bajo. Por eso os dije en el vídeo anterior que hacíais o que trataseis de hacer los mismos puntos cada vez que fueseis a hacer la orilla de cada una de las capas, ¿vale? Si así tenemos 76 puntos en cada una de las orillas, pues nos coinciden y estamos haciendo bien un punto en cada punto de este lado y del otro. Y así se queda perfecta. Y esto es lo que vamos a hacer pues todo alrededor de toda la capa, por arriba, por abajo y por los dos laditos hasta que la tengamos unida. Así es como se queda la capa por un lado y por el otro, queda súper bonita, me encanta. De verdad me encanta cómo queda esta capa tan guay. Y bueno, ahora vamos a bordarle los ojos. Los ojos se los vamos a hacer entre la fila 6 y la 7 desde el cambio de color. Entonces vamos a empezar a contar desde el cambio de color 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ahí. Y vamos a localizar el centro de la cara para que los ojos nos queden bien centraditos. Y desde la mitad vamos a contar 4 puntos hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, ahí es donde iría colocado un ojo. Y ahora desde la misma mitad vamos a contar 4 hacia la izquierda. 1, 2, 3 y 4. Y ahí es el lugar donde van los ojitos. Entonces ahora con el color negro de bordar nos vamos a meter por la cabeza con una aguja y vamos a salir por el puntito donde hemos puesto la marca. Entonces ahí mismo donde habíamos puesto nuestra marca, ahí vamos a salir. Y vamos a hacer un círculo pequeñito para hacer su pupila en estos 4 puntos. Desde donde hemos salido el punto de la izquierda y el de la derecha y también los dos de abajo, de la izquierda y de la derecha. 1, 2, 3 y 4. Así un circulito. Entonces vamos a empezar. Ahí tenemos una mitad y ahora vamos a hacer la otra mitad del círculo hacia el otro lado. Igual que hemos hecho antes en la capa, las Cs. Lo que pasa que antes hemos dejado una separación en el medio y ahora estamos haciendo un círculo completo. Ahí está. Y ahora con el color negro vamos a ir rellenando todo este círculo. Vamos a ir dando así pasaditas, como vosotros podáis, como más os guste. Y hasta que esté todo rellenito de negro.
Una vez que tenemos todo rellenito de negro, vamos a hacer de nuevo un círculo alrededor para que se quede el ojo bien redondito, bien marcadito. Entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho al inicio. Marcamos bien una esquina. Vamos a marcar también el otro lado. Y vamos a marcar también por arriba y por abajo. Así. Y por abajo. Así. Y una vez ya que tenemos un ojo, nos vamos a pasar al otro ojo en el mismo sitio donde habíamos puesto la marca. Ya lo podemos quitar. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Una vez que tenemos las dos pupilas, vamos a hacer con el color del iris, en este caso es color azul, un par de rayitas desde la esquinita del ojo, desde la esquinita de fuera. Vamos a hacer un par de rayitas hasta aquí, hasta la mitad de dentro, ¿vale? No hace falta que le hagamos por todo, solamente unas rayitas finas. Y una vez que tenemos hecho las rayitas en un ojo, vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Una vez que tenemos esto, vamos a ir con el color blanco y vamos a hacer una rayita por debajo de donde hemos hecho el color azul. En este caso ya un poquito más simple que el color del iris, ¿vale? No la hacemos tan gordita, ya la hacemos un poquito más simple, un poquito de blanco por ahí. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. De nuevo vamos a ir con el color negro y en este caso le vamos a hacer un pequeño círculo solamente por la parte de arriba del ojo, así como imitando el lugar donde van a ir sus pestañas, y también un pequeño circulito hacia abajo, pero solo hasta la mitad. Entonces salimos por una esquinita como de costumbre. Ahí. Y vamos a marcar solamente esta parte de arriba. Podéis darle una pasada o dos, ya dependiendo del grosor de vuestra hebra, como más os guste. Yo le voy a dar solo una. Ahí. Y le vamos a dar una pequeñita así por la esquinita exterior. Tanto en un ojo como en el otro lo vamos a hacer por el exterior. Ahí. Y lo mismo en el otro lado. Y por último le vamos a hacer las cejas con el color marrón clarito. Entonces por la cabeza nos vamos a meter nuevamente y vamos a salir 2 puntos por encima del ojo, más o menos 2 o 3, donde vosotros veáis, y tratar de que sea en la esquinita, así, rectito con el ojo. Entonces vamos a tomar 3 puntos hacia el lateral, 1, 2 y 3, y vamos a bajar 1 en diagonal. Ahí, perdonadme que tenía las tijeras ahí en el medio. Vamos a asegurar y vamos a marcar todas las veces que vosotros queráis para que os quede el grosor de ceja que a vosotros os guste. Yo le voy a pasar 2 o 3 veces,
o 4 más o menos. Vamos a pasar así un poquito. Y una vez que tenemos esta ceja nos vamos a pasar hacia el otro lado y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Y aquí están entonces ya finalizados sus ojos. Nos quedaría ponerle las pestañas y hacer los puntitos con pintura, pero eso lo vamos a dejar ya para lo último de lo último, para que no se nos vaya a chafar cuando le hagamos el pelo y le coloquemos la ropa. Entonces ahora de momento vamos a hacerle su nariz y la vamos a colocar una fila por debajo de los ojos, ¿vale? Si aquí terminan los ojos, una fila por debajo es donde vamos a hacer su nariz y simplemente nos vamos a meter y vamos a hacer 3 puntos más o menos que queden ahí bien centraditos. 3, 4, 2, lo que vosotros queráis, ¿vale? Dependiendo del grosor que queráis darle a la nariz. Ahí. Que queden bien centraditos y le vais dando las pasadas que vosotros queráis, pues hasta que tengáis el tamaño que más os guste. Yo le suelo dar 4, 5, pues dependiendo, ¿vale? Del muñeco. A veces siento que necesita un poquito más y otras veces un poquito menos. Eso ya, pues como digo, a vuestro gusto. Entonces, así es como le voy a dejar la nariz a esta muñequita. Y ahora le vamos a hacer las orejas. Entonces, con una hebra de color piel, ¿vale? Igual que estábamos haciendo hasta ahora, hacemos un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Hacemos una cadena al finalizar los 6 puntos bajos, vamos a cerrar el anillo y ya podemos estirar la hebra, estiramos así bastante y ahora vamos a cortar. Y ahí terminamos de estirar. Y así es como nos tiene que quedar la oreja, ¿vale? Ahora se la vamos a colocar en su cara, enhebrando primero la parte de abajo de la oreja, la que tiene esta puntita de aquí. Enhebramos primero esta hebra. Y se la vamos a poner en la misma fila de la nariz. Vamos a contar desde la esquinita del ojo, así en la misma fila, en la esquinita del ojo. Contamos 4 o 5 puntos hacia el lado. 1, 2, 3, 4, 5. Le voy a poner 5. Y ahí se la voy a colocar contando 3 o 4 hacia arriba más o menos. Ahí. Ahora, para sujetarla en su cabeza, desde donde estamos con la hebra nos vamos a meter en el primer punto del anillo mágico, ahí para sujetar el otro extremo de la oreja, y en el mismo puntito donde estamos, ahí nos vamos a meter y salimos hacia atrás y ahí ya se queda bien sujetita la oreja. Aquí podemos hacer un nudo y escondemos la hebra y luego la cortamos. Ahora vamos con esta otra hebra que nos queda en el centro del anillo mágico, entonces vamos a enhebrar por ahí y nos vamos a meter dentro del anillo mágico, ¿vale? Donde está el agujerito del anillo mágico, y nos pinchamos ahí directamente en la cabeza, en el agujero que esté contiguo ahí. Salimos hacia atrás con la hebra y aquí vamos a hacer lo mismo que con la otra, hacemos un pequeño nudo y ya la podemos esconder. Cortamos las dos hebras y ahora vamos a ponerle la otra oreja igual. Pues ya tenemos ya colocadas las orejas, la nariz, los ojos. Entonces ahora le vamos a colocar su ropa. Vamos a comenzar con la falda. La falda ya os había dicho que va colocada 3-4 filas más o menos por encima del cambio de color. Acordaros que hemos tejido en rondas, entonces este nudito que se queda aquí lo tenemos que dejar hacia atrás, ¿vale? Para que no se vea. Y pues nada, simplemente le ponemos ahí la falda en su lugar. Vamos a contar las filas.
1, 2, 3, 4, por ahí. Y ahí pues se la vamos a coser con una hebra del mismo color, se la cosemos alrededor. Ahora le vamos a colocar la sobrefalda y esta se la vamos a poner dejando la abertura hacia su mano derecha, ¿vale? Hacia el lado derecho. En este caso, estando la muñeca mirando hacia nosotros, sería nuestra izquierda. Se la vamos a colocar así en la misma fila donde hemos puesto la falda para que se quede esta parte así igual de larga que la otra. A ver, que se me ha ido, hay que estirarla un poco porque de tejer, ahí, para que se quede la parte igual de larga que la otra, y la vamos cosiendo así alrededor, dejando que la abertura se quede en esta esquinita de aquí. Ahí estaría puesta ya la capita de la falda, por ahí, y ahora la otra capa, la de la espalda, la vamos a colocar en el cambio de color, en el cuello, con el azul hacia afuera, ¿vale? Para que se le vean sus bordaditos. Y ahí en el cambio de color, la capa tiene que arrastrar un poco, ¿vale? Cuando la muñeca se ponga de pie. Entonces no creáis que es que nos hemos pasado de largo, ¿vale? No tiene que quedar recta así con sus pies. Tiene que quedar arrastrando, entonces ahí le ponemos en el cambio de color y tiene que quedar arrastrando así un poquito, ¿vale? No sé si se llega a ver lo que arrastra. Sería todo esto de aquí es lo que estaría arrastrando desde sus pies. Así es como queda su capa ya colocada, ¿vale? Fijaros que parece que se le queda apoyada en los hombros. Queda espectacular, es que me encanta. Es súper bonito esta muñeca, me gusta muchísimo. Y así es como vamos hasta ahora. Le voy a colocar sus zapatos, que ya también los teníamos hechos. Ahora nos falta hacerle el bordado del cuerpo y de los brazos, que es súper fácil, ¿vale? Hay que hacerlo todo en forma de V y en diagonal. Vamos haciendo una V en cada fila, o cada dos filas, porque esto es punto bajo, entonces cada fila sería muy poquito, pero una V cada dos filas, una y dos filas, una y dos filas, una y dos, una y dos, y ahí vamos haciendo una V así en diagonal, y en los brazos igual, una V, pero en este caso recta, y en el otro brazo lo mismo. Y aquí en la esquinita le vamos a poner un puntito igual que los que hemos bordado de la capa, ¿vale? Una vez que terminamos las V's, hacemos ahí un puntito. Entonces vamos allá, empezamos en este lado de aquí y vamos hacia el hombro del otro lado.
Pues así es como queda ya con los bordados, con la capa y la falda y todo colocado. Este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí entonces. Espero que hayáis entendido bien el tema de los bordaditos, no son muy complicados, pero bueno, a lo mejor en la cámara cuesta un poco, pero bueno, despacito yo creo que lo podéis sacar bien, sin complicación, ¿vale? A lo mejor al principio es un poco lioso, pero después ya una vez que cogéis el ritmo ya lo vais a sacar, porque bueno, pues ya veis que no tiene complicación ninguna, solamente son Vs y pues ya está. Así que bueno, si os está gustando, os agradezco muchísimo que me dejéis un like o que os suscribáis al canal, que es gratis, ¿vale? Solo hay que darle al botón y ya está, y para mí es de gran ayuda. Y bueno, pues si tenéis cualquier duda podéis dejármela en los comentarios y pues por ahí vamos hablando. Y nos vemos en el siguiente vídeo ya para finalizar este proyecto. Así que bueno, pues hasta el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!